Bienvenidos a la spot laboral de ADRA, auspiciado por Byton. Otra vez, sana costumbre, cada 15 días intenso, pero encontramos aquí con la compañía de Farmacía. Hola, hola, por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Hola, hola. Micrófonos. Exactamente. Mauro Bartagallo, por favor, Oh, sí. apaga el micrófono. Dale. Bien, como decía, con Héctor García, ¿qué condicionalidades pone el tema de la baja No, eso te quería decir. Cuando averigüe, nos mandamos. laborales? Azot, que está aquí al lado mío, que va a estar hablando del panorama económico, cómo estamos viniendo en este ya prácticamente cerrando el primer semestre de este año, y año y medio de este nuevo gobierno, ¿no? Con una política, de alguna manera, ¿no? Bien, un saludo como siempre al colega Emilio Parodi, y creo que está Mariano. Bueno, esperemos a que, me pareció. Héctor, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que vas a hablar de este tema de qué es lo que pasa con las inflaciones bajas? Estamos como con la inflación en la negociación. Héctor. Estás muteado, Héctor. A ver, ahí, ¿se me escucha bien? Sí, ahora perfecto. Sí, laudan clear. Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. Espero que estén bien y espero que se me escuche bien, porque yo estaba escuchando con dificultad. Muy bien, sí. Bien. A ver, cuando hace una semana conversábamos sobre el temario para este spot, donde íbamos a tener la participación de Juan Massot para dar un panorama sobre la situación económica general, me pareció apropiado introducir un tema que realmente es de vital importancia y tal vez lo estamos evaluando desde los síntomas al inconveniente y no desde las causas que lo generan, ¿no? Estamos viendo cómo la autoridad laboral empieza a restringir y a no homologar acuerdos salariales, y eso ya está generando dificultades, especialmente en la mayor paritaria nacional, que es la que involucra a 1.200.000 trabajadores en la actividad de comercio. Con lo cual la idea entonces era abordar una cuestión que creo que es bien relevante, que tiene que ver con nuestro modelo de negociación colectiva y de negociación salarial, si es compatible con un régimen de baja inflación o no. Porque tal vez el problema que estamos transitando es que tenemos una incompatibilidad porque tenemos un diseño de negociación colectiva concebido para un contexto de alta inflación. Y como hace más de 40 años venimos padeciendo esa sintomatología de inflación alta, se ha instituido en el marco legal una negociación centralizada que le resuelve el problema a algunas empresas y a algunos establecimientos porque no tienen que entrar en la fricción propia de toda la puja distributiva, porque los discuten finalmente a los salarios las cámaras empresarias y los sindicatos, pero no es menos cierto que lo hacen desde Buenos Aires, partiendo de una realidad que no considera las asimetrías y las diferencias regionales, las diferencias de performance de negocios, las diferencias de ingresos, las diferencias de ventas, las diferencias de tratamiento impositivo que cada empleador dentro de esa misma actividad tiene. Entonces ahí tenemos un primer aspecto que me parecía importante considerar, porque hay muchos economistas
especialmente aquellos dedicados a estudiar el mercado de trabajo, que entienden que la negociación salarial en materia colectiva es un obstáculo cuando se tiene un régimen de inflación baja. Yo diría que más que un obstáculo es una dificultad que hay que atender, como se ha atendido en otros momentos donde en Argentina hubo un plan de estabilización duradero, que este fue el caso, por ejemplo, de la década del 90, más allá de la acumulación de inconsistencias macroeconómicas que eso generó. Pero lo cierto es que hubo un régimen de baja inflación y el Poder Ejecutivo Nacional en ese momento evaluó estas variables y emitió un decreto descentralizando la negociación colectiva, porque realmente, digamos, cuando la inflación baja, se produce una suerte de corrimiento de la niebla que nos rodea, que tapa tanta ineficiencia y tanta improductividad, y que nos lleva a seguir trasladándole uno a otro sector sus propias ineficiencias como una suerte de pacto, ¿no? Y en ese pacto, que cuando la inflación se deprime, y ahora estamos viendo un horizonte, por lo menos próximos 6 meses, ya nos dirá Juan si esto es consistente o no, pero de una inflación que va a comenzar con un 2 o un 1, según el mes en el que nos posicionemos, vamos a ver que lo que se va a tensar va a ser la negociación salarial justamente por esta inconsistencia en el diseño. Discutir en forma centralizada y por actividad, cuando lo que tenemos que encontrar son eficiencias operativas, tenemos que encontrar productividad, tenemos que empezar a negociar todas esas cuestiones que solo se pueden alcanzar en una negociación descentralizada, termina ocasionando esto que estamos viendo ahora, y que, vuelvo a insistir, es la punta de un iceberg, porque hay muchas otras negociaciones salariales, algunas incluso que no se han homologado y han llevado a que los actores sociales, sindicatos y empleadores o cámaras empresariales tuvieran que revisar el contenido de esa negociación y adecuarlo. Con lo cual ahí surge un primer interrogante. ¿El primero fue un verdadero acuerdo o fue una ficción que después terminó desembocando en un segundo acuerdo? Porque la señal en sí misma no es muy buena desde el punto de vista de la madurez de los actores sociales, porque si uno acuerda un incremento de 12 o 15 puntos y cuando la autoridad laboral, dentro del esquema tripartito que impera en Argentina, decide que no va a homologar ese tipo de acuerdos, convoca a las partes lo revisan y lo transforman en otra cosa, puede haber dos cuestiones. O que el primer acuerdo no era lo suficientemente consistente, o que en el segundo acuerdo se va a disimular parte del primer aumento a través de otras variantes que suelen convivir con los porcentajes de incremento, que son las sumas fijas, los conceptos no remunerativos, lo cual sería lamentable porque si lo que se busca justamente es que no haya traslado a precios de los mayores costos derivados de una negociación, este objetivo no se va a materializar. Pero bueno, volviendo al ejemplo de comercio, que cerró un trimestre, abril, mayo y junio, con un 1,9, 1,8 y 1,7 para cada uno de los meses, y la autoridad laboral le informó a las partes que ese 5,3% no se homologaría. Esto realmente ha provocado en esta ocasión un cimbronazo porque la autoridad laboral convocó a las partes y la entidad sindical decidió no asistir. Y decidió no asistir sosteniendo esto, que ese acuerdo ya representaba un esfuerzo por debajo de la inflación, con lo cual no tenía nada que revisar como consecuencia de ello. Y esto ha generado un desorden, casi un caos, diría yo, al cierre del segundo mes, porque estamos cerrando las liquidaciones del mes de mayo y ya venimos con este problema de arrastre desde abril. Y algunos sectores han optado por no aplicar el acuerdo, otros han decidido aplicarlo conforme el acuerdo dice, porque el acuerdo tiene una cláusula que explica que se deberá pagar un anticipo a cuenta del aumento una vez que se homologue. Y hay un tercer sector que ha decidido pagar algo a cuenta que no necesariamente sea el acuerdo, sino de pronto ese 1% mensual
que la autoridad laboral desde el Ministerio de Economía, influenciado por el Ministerio de Economía, definió como techo. Con lo cual se enfrenta a un verdadero dilema que podría terminar desembocando en un conflicto, porque en el fondo lo que no se quiere es revisar la estructura de nuestra negociación. Y les decía que en la década del 90 se dictó un decreto, que fue un decreto que descomprimió muchísimo esta situación, que fue el 470/93. Quizás los que negociaron colectivamente en esa época lo deben recordar, porque construyó... Los años de Caro Figueroa, ¿no, Héctor? Exactamente. Era la gestión de Caro Figueroa, que fue una gestión que estaba muy sensible a la evolución de los indicadores, y justamente visualizaba esta dificultad. No nos olvidemos que aparte el Estado argentino se había sometido a un proceso de privatización más que relevante, donde nacieron nuevas empresas, ya sea tomando servicios adjudicados que antes pertenecían a la órbita estatal, o directamente siendo adjudicatarios de un servicio público. Y eso llevó entonces a que este decreto reconociera esta situación y creara módulos distintos, un módulo general o básico para discutir los pisos mínimos y después módulos particulares para que de pronto aquellos empleadores que tuvieran un nivel de productividad o un nivel de eficiencia o una capacidad económica distinta pudieran diferenciar su negociación salarial del resto y no arrastrar, como está ocurriendo ahora, que tenemos un esquema, yo diría, me atrevería a decir que es realmente unitario, ¿no? Porque desde Capital Federal se resuelve la suerte salarial de un país federal que es absolutamente asimétrico en un montón de factores, como ustedes bien lo saben, no hace falta ejemplificarlo, ¿no? De hecho, la Asociación de Supermercados no tiene la misma capacidad para honrar un acuerdo salarial que de pronto un microcomercio que está lidiando con sostener a su fuerza laboral dentro del sistema registrado. Porque, ¿qué ocurre? Estas tensiones terminan empujando a la clandestinidad laboral, sea en parte del salario o sea directamente a los propios trabajadores. De hecho, esta situación pone en crisis la legitimidad de la representación, tanto de cámaras empresarias como de sindicatos, porque las cámaras se ven desafiadas por muchas agrupaciones de empleadores o empleadores incluso que le cuestionan no atender las necesidades del resto del país. Ahora, ¿cómo atenderlas si tenemos un esquema centralizado que fue diseñado para un contexto macroeconómico que no se compadece con el actual? Entonces me parece que ese es el desafío sobre el que deberíamos detenernos si no queremos seguir transitando esta situación de precaos, porque la verdad es que si un acuerdo salarial se negocia y después no se puede trasladar a la fuerza laboral, sea porque no se homologa, o sea porque muchos empleadores dicen yo no lo voy a aplicar hasta que no lo homologue la autoridad laboral, y esa homologación sabemos muy bien que está demandando varios meses en algunos sectores, eso inexorablemente nos va a llevar a un escenario de conflicto y de mayor tensión que por otro lado se está acumulando en el sector privado y en el sector público, y ejemplos sobran. Sin ir más lejos, antes de definir este tema de hoy, como el gobierno todas las semanas genera una novedad, a veces plausible, a veces no tanto. Esta vez nos tocó despertarnos con un nuevo DNU, de todos los DNU que vamos a ver de acá al 8 de julio, que es cuando terminan las facultades delegadas de la ley de bases, pero llamativamente este DNU, que estaba destinado a desregular el sector marítimo y de transporte fluvial, dentro de su parte resolutoria, porque no estaba ni siquiera mencionado en los considerandos del DNU 340,
aparece nuevamente una versión del artículo 24 de la ley 25.877, que es la que regula el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos y en las actividades de importancia trascendental. Obviamente esto ha llevado a que nuevamente el sindicalismo confederado haya decidido judicializar este exceso, porque ciertamente es un exceso. Un exceso por inconsistencia técnica, porque un decreto que no hace referencia a una cuestión tan sensible como esta no debería incluirlo. Inconsistente porque en la actualidad tenemos el DNU 70/2023 que regulaba esta cuestión, suspendido cautelarmente por la justicia laboral y pendiente de resolución por la Corte, y con sentencia de primera y segunda instancia firme sobre la cuestión de fondo, no menor. Digo esto porque cuando deja de estar en los diarios las cuestiones de medidas cautelares o amparos, eso no significa que los procesos judiciales no continúen. Y en este caso continuaron con sentencias desfavorables contra dicho decreto. Entonces esta insistencia por volver a reglamentarlo con el agravante de introducir porcentajes mínimos a garantizar durante la huelga que realmente ponen en duda si lo que se quiere es respetar el ejercicio del derecho de huelga, porque si un servicio público tiene que garantizar el 75% de las actividades, creo yo que el margen para el ejercicio de la huelga queda extremadamente acotado y no hay antecedentes en derecho comparado que hayan pasado cosas así. Sin ir más lejos, y otra vez parecería que tenemos que hacer revisionismo histórico, Argentina en la década del 90 también reglamentó el derecho de huelga y lo hizo un gobierno justicialista en un proceso de transformación del Estado, como mencionábamos cuando hablábamos de la negociación colectiva, y seguramente alguno recordará el decreto 2184, que era un decreto que comparado con este realmente parece una pieza jurídica, y eso que era bastante cuestionable, ¿no? Absoluto. Porque era un decreto que Sí. de pronto desmenuzaba algunas actividades y le ponía cierta razonabilidad. Fijaba, por ejemplo, pisos mínimos del 30%, pero antes le daba a las partes en la negociación colectiva la chance de fijar servicios mínimos o planteles mínimos necesarios. Incluso en el transporte aerocomercial hacía el distingo de que si hubiera una frecuencia diaria durante el día de huelga, esa se tenía que garantizar totalmente, porque si no, ese destino perdía conectividad. Pero no así cuando había 2 o más frecuencias, cosa que parece lógica, pero incorporaba al transporte como servicio público, que sabemos que es un debate que a nivel global está pendiente, que hoy la OIT no reconoce más allá de las recomendaciones que puedan existir. Lo aclaro porque hemos escuchado a algunos especialistas, entre comillas, ¿no?, decir que la OIT respalda el criterio que este nuevo decreto de necesidad de urgencia 340-2025 contempla, y ciertamente no es así, con lo cual es altamente probable que en el curso de esta semana tengamos novedades por parte de la justicia que deberían traducirse en un rechazo a este DNU, y eso resulta un tanto perturbador, salvo Claro. que el gobierno considere que eso puede ser útil para construir una narrativa que tenga que ver con la imposibilidad de gobernar cuando el Poder Judicial o el mundo sindical se opone. Yo digo, cuidado con caer en esa trampa discursiva, porque la oposición no tiene que ver con obstaculizar, sino tiene que ver con la mala factura de las normas que generamos. Si generamos mala factura de normas, vamos a encontrar en el Poder Judicial siempre un límite. Entonces tenemos que entenderlo eso, internalizarlo por otro lado, y no caer entonces en la trampa, porque durante esta semana hay algunos sectores que con cierto grado de excitación decían, bueno, me han calificado de actividad trascendental. Quiere decir que si yo tengo un conflicto voy a tener el 50% de mi actividad asegurada. Yo les diría que esa es una ensoñación, ¿no?
Y no es bueno que en el mundo de las instituciones republicanas se nos confunda el deseo con las probabilidades, ¿no? Entonces yo diría que cuidado con ese DNU, que lo único que va a generar es un nuevo tropiezo y una nueva interpelación, hacer las cosas de otro modo, porque no debemos perder de vista que hoy estamos en un proceso de sesiones ordinarias del Congreso y no hay ningún Claro. proyecto de ley de los que están pendientes en la Comisión de Legislación del Trabajo para ser tratados, que son muchos, que incluyan estas dos cuestiones. Por un lado, las reformas de segunda generación, revisando la centralización de la negociación colectiva, que yo creo que hay que darlo, porque si no vamos a seguir acumulando tensiones y problemas, y tampoco la reglamentación del derecho de huelga, que yo creo que hay que reglamentarlo, y que ciertamente hasta el 8 de julio el Poder Ejecutivo tiene facultades delegadas para hacerlo, pero para hacerlo bien. No para hacer este mamarracho de meter un artículo dentro de la desregulación de un sector marítimo, como si al final la desregulación del sector marítimo fuera el caballo de Troya, dentro del cual, cuando se abre, aparece este tipo de sorpresa como si fuera una mamusca, ¿no? Entonces, cuidado con Es como eso. un huevito Kinder. Sí, tal cual. Lástima que no tiene ese sabor dulce que deja el Kinder, ¿no? Tenemos dos preguntas, Ok. ¿no? Rubén dice, buenas tardes, ¿cómo funciona el plazo de 30 el Ministerio de Trabajo se expida, la Secretaría de Trabajo, se expida sobre el comercio? El acuerdo debería entenderse homologado tácitamente, pasado esta Bien. segunda, porque por ahí la puedes enancar, A ver. que es el querido Juan Llano. Convenios por empresas, ¿se están presentando a homologar? Bien. Es bien, están articuladas las dos preguntas y son bien válidas porque nuestra ley de negociación colectiva y el procedimiento que la regula contemplan para la homologación tácita o homologación ficta 30 días hábiles desde que se presenta y ratifica el acuerdo. No desde que se presenta solamente por TAD, sino desde que se ratifica el acuerdo presentado por TAD. Desde ahí comienzan a correr los 30 días. Digo esto porque muchas veces pasa que las partes no acompañan los poderes, o a veces pasa que una de las partes no lo ratifica, o a veces ocurre que no aparecen cuanto menos dos delegados, que es el requisito básico que establece el artículo 17 de la 14250 para que un convenio de actividad se homologue. Entonces, es cierto que rige la homologación tácita, pero también es cierto que la autoridad laboral tiene la facultad de interrumpir el cómputo de ese plazo cuando falte alguno de los requisitos. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en la práctica? Que la autoridad laboral suspende el cómputo, sea porque falta, no hay alguna firma legible de parte de los que aparecen en el encabezamiento, porque no hay poderes que reflejen una delegación para negociar colectivamente. No basta cualquier poder, sino que la ley exige un poder exclusivo para negociar colectivamente y suscribir acuerdos colectivos. No está acompañado del estatuto, falta por ahí la certificación de autoridades del sindicato, en fin. A veces hasta se utilizan esas inconsistencias formales para interrumpir el plazo y no caer en mora la autoridad laboral y terminar quedando homologado de manera tácita el acuerdo salarial. Con lo cual, si la inquietud gira en torno a apuntar a la homologación tácita, mi recomendación es ser muy cuidadoso con los requisitos formales que deben acompañar al acuerdo, porque si no es posible que sean notificados de que se suspende el plazo. Y lo segundo que pregunta Juan, y es válido, hoy la mayoría de los acuerdos colectivos o convenios colectivos de trabajo de empresa no se presentan a homologar, salvo que tengan condiciones colectivas que ameriten su homologación por razones de oponibilidad. Pero por lo general entran por el atajo que la propia ley 14250 prevé, que estipula que los convenios colectivos de empresa pueden registrarse. El control de legalidad
bastará con la registración, no requiere de la homologación como si los acuerdos por sector, por rama o por actividad, ¿no? Los firmantes del acuerdo, aunque no estén homologado el acuerdo, me equivoco, Héctor. Sí, perdón, Gustavo, te escuché Se entrecortado. escucha cortado. ¿Cómo es la pregunta? Hola, Mariano. Gracias, ¿Cómo Mariano. va? Hola, Mariano. Perdón la demora. Sí, acá estamos. Me costó entrar. Héctor decía que aunque el acuerdo no esté homologado, el acuerdo es válido, es vigente. Sí, el sí, mismo. claro. El acuerdo rige las reglas del contrato, rige entre las partes. El tema es que nuestro modelo centralizado, por eso traemos el tema hoy, nuestro modelo centralizado le da un valor preponderante a la homologación, Gustavo, porque el efecto de cosa juzgada administrativa que lo hace oponible a otros empleadores, estén o no adheridos a la Cámara, o a otros trabajadores, estén o no afiliados a la entidad sindical firmante del acuerdo, también les es aplicable una vez que esté homologado. Por eso es que la homologación tiene un valor preponderante para traccionar contenido y hacerlo oponible a todo el ámbito de la actividad a la que se le reguló esa condición. Fue la Con lo cual, 23.546, ¿no? La que eliminó. Así Perdón. es. La La 23. 23.546 hizo el distingo entre lo que es entre los dos tipos de acuerdo, no imponiendo esta obligación legal para las empresas. Pero bueno, es interario exacto, o sea, digamos, tiene fuerza legal y validez y vigencia para las partes, ¿no? Así Sí, el tema es el concepto de partes, nada más. Entender exacto. qué alcance tiene esa definición de partes, porque ahora están poniendo muchos acuerdos salariales una cláusula, como la tiene Comercio incluso, que dice que el mismo regirá con independencia de su homologación. Justamente tratando de sortear esta dificultad o la morosidad que lleva a la autoridad laboral a homologar un convenio 6 o 8 meses después, ¿no? Sí, es así. Muy bien. No, yo lo que estaba pensando, perdón, ¿no? Y como reflexión de todo esto, en esa corriente noventosa 2000era, por decirlo de alguna manera, donde está la 25250, donde los decretos, bueno, el 470 es del 93, si mal no recuerdo, pero el 843 era a colación de la Banelco, tenía una formalización mucho más prolija, perdón, mucho más prolija y consistente. Bueno, nada, eso. No, ejemplos buenos tenemos. Lo que pasa es que esa ley quedó estigmatizada, como la ley Banelco, y fíjense que fue la única iniciativa que propuso una fórmula para salir de la ultraactividad. Ultraactividad, tal cual. Dato no menor para los próximos meses y años en Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un lindo tema. Y no esto de qué es lo que representa la Cámara y el sindicato por rama de industria. Que 12 spots atrás, si no recuerdo mal, Pancho Chazarreta decía que esto obedecía historia, ¿no? A un modelo de país, en realidad, a un modelo político. Así es. Bueno, muy bien. Así que bueno, ahora tenemos a Juan Miguel. Voy viendo acá con él. Estabas escuchando y tomando nota. Sí, sí, porque bueno, muchas gracias por la invitación, porque fue muy interesante. Coincido con lo que va diciendo y quería hacer alguna la fundamentación o parte de la fundamentación de cómo el gobierno no homologa o pide de alguna manera los aumentos salariales vayan por debajo de la inflación. Por lo menos cierto consenso de los economistas es que
tiene que tratar de lograr lo que pueda que vayan en función de las perspectivas de inflación que quiere tener. Quiero tener una inflación en torno al 1,5%, tengo que tratar que los salarios estén en esa línea. Entonces, no en función de las pérdidas meses anteriores, sino en función de lo que yo quiero lograr en inflación. Por supuesto, esto torna a que el salario real queda permanentemente atrasado. Es decir, porque lo que yo perdí en meses no lo puedo recuperar. Y eso... El plan austral, por ejemplo. Intentos, porque eso es lo que dice los manuales económicos. Tratan de ubicarse. Lo que pasa es una cosa, cuando vos partís del plan de estabilización con 10% anual de 80 o del 80, donde la pérdida de salario real puede ser 15, hay rubros que han perdido la mitad, diríamos, o áreas o grupos sociales. Es muy complicado porque también comentaban, que lleva a tensiones. Mientras trata de negociar entre las partes, pues el gobierno no lo homologa o no quiere o presiona de alguna manera para que los salarios reales, los salarios a partir de cierta fecha no recuperen. Entonces hay una lógica detrás de eso, la estoy utilizando junto con lo que comenzábamos a hacer como el tema cambiario, como se acuerdan que un tiempo atrás pasó del 2% al 1% mensual. Eso fue independientemente que la inflación de que se estaba esperando era superior al 1%, yo fui que la inflación baje, ¿no? A través de ciertos canales de cambio. Y esto independientemente de este esquema de déficit muy bajo o cero, o tratar de que la emisión monetaria sea cero también, ¿no? De peso. Es decir, tardan en tener efectos sobre la inflación. Una cierta cantidad de tiempo. Ustedes verán que hace un tiempo ya pasó con el tema del dólar, ¿no? Está en gran parte del cepo. Pero ya en su momento hubo cierta función de la incertidumbre. Pasó al inicio del gobierno, que históricamente requerían algún tipo de conversación o regulación, esperaron y se escaparon, y que lo hemos conversado en su momento. Como las tarifas. Las tarifas. Claro. Exacto. Ministro Caputo por las prepagas, por ejemplo. Exacto. Después hubo porque se dieron cuenta que habían liberalizado el gasto de las familias hoy en día, más en algunas zonas geográficas que en otras. Y que había claramente un error técnico, en mi opinión, pero bueno, también eso obedece a quizás a cierto enfoque o algún error de partida que, por ejemplo, no se tuvo suficientemente en cuenta. Entonces estamos en ese, y no se atrasan tanto las tarifas de servicios públicos, pero en un momento se iba ajustando rápidamente y después de golpe y porrazo se dejaron y queda la impresión que eso se va a tener que volver. Entonces es un instrumento para lograr esa baja inflación que hasta ahora no lo logró. Ciertas condiciones, como muchos de ustedes saben que una parte de la inflación bajó, pero todavía no es baja. No es baja, claro, yendo por atrás. Entonces esto es otro de los elementos que indican, ¿no? O sea, esto es un tema de peso demasiado robusto, que conduce a que empresas empiezan a tener su producción, venta y por lo tanto en el mercado laboral. Al mismo tiempo de que el salario real, no es que acá las empresas tienen problemas de costos porque el salario
arriba, ¿no? Sí. El salario real se contrajo y la rentabilidad también de algunos sectores está siendo afectada. Y si uno mira que publica el INDEC del mercado laboral, eso se comenzó a notar en la última parte, que había ciertos ruidos en temas de calidad de empleo, la generación de empleo de todos los sectores. Es decir, que el mercado laboral está sufriendo cambios que vienen de una cierta política económica que en algún fracasó, porque no, es decir, la verdad que el programa económico ha sido mucho más, sobre todo en materia fiscal, monetaria, financiera, alcanza en algunos aspectos para que no afecte al mercado más importante de las empresas. Justamente citó el tema regional y esto es así. Y la centralización, o también tiene otra argumentación, además de lo que sería estrictamente los grandes sindicatos que concentraban una parte importante de la población ocupada. Hoy tenemos un montón de personas monotributistas, etcétera, que no. Sí. Sino también de que, según la teoría de los juegos, muchos de ustedes saben, negociar con una parte, o sea, con un actor en concreto y no con varios tiempo que operan sobre la misma realidad porque termina perdiendo la negociación. Los sindicatos, son muchos, por ejemplo, esto de la descentralización, terminan compitiendo entre ver quién logra más, entre otros factores, ¿no? Entonces, comentaban de Caro Figueroa de los 90, de algo básico, más alguna, según la sector o región, es positivo, pero tiene esta debilidad. El gobierno tiene que intervenir en la negociación, se encuentra con muchas y la posibilidad de no poder sostener salariales en vista a lo que generalmente quieren los planes de estabilización, que es con inflación futura. Entonces, ese es vos comentaba recién, el gobierno enfrenta varios dilemas. El dólar es uno, el salario y por empleo e informalidad es otro, que vamos a tener por bastante tiempo. En la medida que el gobierno sea exitoso, económico sea exitoso en una serie de aspectos macroeconómicos, presionar cada vez más. O sea, el peso robusto, que no perjudica a muchos sectores, pero otros sí, y la incertidumbre que genera, es decir, yo no sé cuánto tiempo va a durar el dólar así, entonces por las dudas me invierto, o es decir, tomamos decisiones en función de eso, los argentinos estamos muy acostumbrados, y por otro lado el mercado laboral, que ya los mismos indicadores oficiales dan lugares de tensión. Entonces el indicador que construye el INDEC, que se llama presión sobre el mercado laboral, está creciendo, que es una combinación de los mismos indicadores básicos. ¿Por qué no nos contás un poco de este indicador con Miguel? Ellos lo elaboran a partir del tema de subempleo demandante, desempleo, etc. Es decir, tratan de buscar un indicador sintético que reúna esos elementos que están generando presión en un mercado laboral, que es una presión sobre el mercado laboral que uno pensaría complicaciones en el mercado laboral, ¿no? Uno puede pensar problemas que quiere entrar a ese mercado laboral de los que están bajo convenio, trabajando 8 horas por día. Sí, combina una serie de estos indicadores para reflejarlo en un único indicador. Y es muy útil porque decir que en un año pasó de 26 puntos ese indicador sintético a 29, bueno, indica que hay algo que se esperaba. Un 10% de aumento. Claro, un 10% de aumento es algo que, bueno, no es menor.
Aun cuando el desempleo sigue siendo bajo, Sí. aumentó, pero es bajo para lo que son los niveles históricos. Y eso es interesante, porque estamos hablando de los 90, y en los 90 la tasa de desempleo fue el doble de la actual. La destrucción de puestos de trabajo fue muy significativa a partir del año 93, la destrucción neta, ¿no? Ujú. Está bien, que en aquel momento también se dijo, bueno, una gran reforma del Estado, privatizaciones, etcétera, que ahí hubo una disminución del empleo, de los ocupados, pero hubo sectores que el sector industrial despidió muchísimo empleo, Claro. destruyó muchos empleos, se hicieron estudios en esa época y las empresas que sobrevivieron fue en parte porque destruyeron mucho empleo y lo reemplazaron por tecnología que era mucho más barata y sobre todo barata de importar y por reingeniería dentro de las organizaciones, que era muy positivo, en parte, porque, como decía recién, Héctor hablaba de la productividad. Claro. Distintos niveles de productividad significa diversos niveles de tipo de cambio para ser competitivos. Entonces hay ahí varias cuestiones, coincido, tienen su fundamentación económica, ya sea desde parte del gobierno como de parte de gente o colegas que tienen una opinión distinta, no dramáticamente distinta, pero sí que señala algunos puntos de fricción, al menos, ¿no? Pero Eso es un decías este poco... tema del manejo de la caja, ¿no? Digamos, el superávit, digamos, ¿no? Fiscal. Es algo que y la baja de la impresión, ¿cómo es? Sí, emisión La monetaria. emisión monetaria, está. Son, decía, no dan efecto en el corto plazo, No. ¿no? O no es tan notorio el efecto de corto plazo, pero en el largo plazo sí le daría sustentabilidad a un programa. Claro. Los programas económicos, cuando estudiábamos todo esto antes del advenimiento del nuevo gobierno, estudiábamos por razones profesionales, las alternativas, y las lecciones de salir de altas inflación, como en los años 80, algunos países en los 90, era que muchos habían trabajado sobre lo que sería políticas de ingresos, o sea, salarios, tarifas, etcétera, pero no le habían dado suficiente importancia a la reducción del déficit fiscal y la reducción de la emisión monetaria. Uh-huh. Y en este caso sí se lo tomó en cuenta, y muy claro, el primer nivel de importancia. Y se dejó quizás sin atender algunas de las otras cosas que se aprendieron, Uh-huh. pero se le había dado, es como que si invertimos las Sí. ponderadores, ¿no? Y bueno, estamos allí en una situación de transición hacia algo que es bastante incierto. Pero entonces, en el panorama Claro. económico hay como bases que se generan para el largo plazo, que son estas de la política fiscal, Monetaria, la monetaria, claro. Perfecto. Pero hay una Pero hay cuestión efervescencia en el mercado, ¿no? Y esto también del tema de me imagino con la balanza de pagos también, ¿no? Claro. La cuenta corriente. Claro, y fíjate que no Por es esta que apreciación del peso. que no es que tengamos una presión, destrucción de puestos de trabajo y demás, porque tenemos salarios altos. Sí. No, tenemos salarios bajos, altos quizá en dólares, pero bajos en poder adquisitivo, que es típico de este tipo de circunstancias, donde el dólar aparece como un ancla, a veces no buscada, pero sí termina ocurriendo esto. Digo esto porque en principio el gobierno ha dicho que no es un objetivo, sino que es resultado de la calidad de la política macroeconómica. Y es cierto que en la medida que la calidad de la política macroeconómica y se establece, el dólar en la Argentina no puede ser muy caro por la cantidad de dólares que tiene el sector privado y por la capacidad que tendría el sector privado de generar dólares comerciales, además de lo financiero por inversión extranjera directa. Pero para llegar a eso falta tiempo y se tienen que dar ciertas condiciones. Entonces estamos ahí como, a mi entender, o desde mi punto de vista, en cierto grado de incertidumbre. Creo que es lo que también acompaña a un grupo de empresarios, diríamos pymes o no, sobre la evolución de la economía. No porque a corto plazo no se reactive, si se va a reactivar, se reactiva, se está reactivando. Se está reactivando. Claro, sí, antes eran pocas ramas las que no tantos meses atrás, a principio de año, que estaban reactivándose, agricultura, minería,
y hoy ya hay 10 de las 15 ramas relevadas por el gobierno, por el INDEC. Las grandes ramas de la actividad económica están evolucionando positivamente, pero bueno, la última medición de un desestacionalizado mes contra mes negativo, eso puede ser transitorio, pero bueno, ahí hay unas dudas que van a seguir existiendo. ¿Cómo se resolverá? No lo sé. No, la verdad es que el gobierno ha sido bastante pragmático y ya han sacado, digamos, de la galera varios conejos hasta ahora, y eso es positivo. Pero también hay una historia, que justamente con Gustavo conversamos hace un rato, que hay una memoria colectiva sobre casos parecidos en los 90 o en los años 70, entonces, y otros momentos, ¿no? De los años 2000. Entonces, de la robustez del tipo de cambio, que generan dudas, y el argentino está como bastante entrenado, se ha quemado varias veces con la leche caliente, y bueno, entonces está tenso. De hecho, uno nota que hay ramas de la actividad que uno creería que tendrían que ser muy dinámicas, y no lo son, y el gobierno ensaya nuevas alternativas para lograr que ciertos capitales se incorporen a la actividad. ¿No? Estos días hemos visto el tema de sacar los dólares del colchón, como le dicen coloquialmente, y que va a significar todavía unas medidas, bueno, un cambio legislativo, ¿no? Entonces ahí hay, mire, en mi opinión, si este gobierno, línea blanca, por ejemplo, claro, podrían subir por ese lado. Sí, automotriz. Es decir, hay una serie de artículos que podrían, algunos sectores podrían reactivarse, pero bueno. Si uno piensa que este programa va a ser exitoso, va a tener un dólar bajo, un peso robusto. Y eso va a implicar una presión sobre el mercado laboral, porque va a ser una presión sobre muchos sectores que hoy emplean mano de obra. No son intensivos en mano de obra, pero en su conjunto, ciertos sectores industriales o de servicios que emplean una buena cantidad de mano de obra. Y bueno, y no va a ser simple recuperar el poder adquisitivo, lo cual impacta sobre el consumo. Ustedes verán que el consumo es algo que todavía está dando trabajo. ¿Qué porcentaje del PBI sigue siendo el mercado interno? Bueno, el mercado interno incluye inversión y consumo, y eso ya suma, y gasto público, eso suma casi la totalidad del PBI. Argentina no es Corea del Sur, no es Taiwán, donde el mercado internacional supone gran parte de la atracción de la economía, aunque este gobierno pretende que gane ese sector, ¿no? En términos de gane positivamente, que genere divisas, minería, hidrocarburos, mejora para el sector agropecuario y demás. Pero la caída, por ejemplo, del consumo luego del 2001 en participación del PBI fue dramática, pero el poder adquisitivo crecía. Pero ¿qué sucedía? Bueno, las exportaciones crecieron mucho más. Entonces, los indicadores por ahí pueden confundir. Da la impresión que eso, ¿no? Que si el programa es muy exitoso, vamos a tener otra estructura productiva. Y eso significa otra estructura del mercado laboral. Y que tenemos que estar acostumbrados que va a haber sectores que van a tener graves problemas y que no necesariamente los sectores dinámicos van a generar empleo. O empleo, o una multiplicación en el sector de empleo, ¿no? Por ejemplo, minería y hidrocarburos emplean poca mano de obra en sí mismo, quizás si las cadenas hacia adelante y hacia atrás son densas, o logran crearse cadenas hacia arriba y hacia abajo de la actividad, por ejemplo, servicios que brinden. De hecho, hay debates, hay algunos economistas muy conocidos que dicen eso va a ocurrir por el catering, por esto, por lo otro. Pero bueno, lo cierto es que históricamente esos sectores son extractivos, son poco generadores de mano de obra. La maquinaria también se compra, entonces, bueno, hay dudas. Yo por lo menos tengo mis dudas. Muy bien. Bueno, y a corto plazo vamos a notar estas tensiones que decía Héctor,
por estas asimetrías que comentábamos hace un rato y las características que tiene el programa económico y las decisiones del gobierno para encauzar la inflación para lograr el 1%, si es que lo logra. Gracias, Juan Miguel. Héctor, apareció otra pregunta con el tema de qué pasa con algunas filiales, o no es el término correcto, filiales, corregirme, por favor, ¿no? De federaciones filiales que terminan haciendo acuerdos por su ámbito, por la provincia, ¿no? Y cómo impacta esto en las empresas, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo los del petróleo estaban con algo así hace tiempo, ¿no? Negociar en Neuquén, después Mendoza por arriba, después Salta por arriba. Sí. Bueno, Gustavo, justamente lo que vos mencionás es el fenómeno que termina generándose para descomprimir esa tensión. Aparecen las delegaciones o las seccionales de los sindicatos, sí, que no tienen personería gremial, pero que representan el interés colectivo de los trabajadores involucrados, empiezan a negociar colectivamente, y entonces, si vos no generás una revisión en la estructura de negociación, esos acuerdos no se pueden homologar, y si no se pueden homologar, no tenés suficiente seguridad jurídica en esos acuerdos. Es lo que técnicamente se llamarían acuerdos colectivos irregulares. Por eso que es importante, y el tema del debate hoy que hemos traído para conversar, para intercambiar hoy, es indispensable que esté en la agenda de reforma, porque no hace falta una reforma muy sofisticada. Tan solo 3 artículos revisar y modificar para darle espacio a esta negociación descentralizada, que no significa que tenga que negociar el empleador con los trabajadores, significa que la unidad de negociación se descentralice y a veces el mismo sindicato, en vez de negociar solo por actividad, también negocie por rama o también negocie por empleadores o grupo de empleadores. Y eso no significa otra cosa que empezar a acercar la negociación colectiva al fenómeno económico. Si lo que queremos entonces es que la regulación colectiva no sea obsoleta y no genere problemas, dificultades y trastornos al proceso productivo, hay que avanzar en un proceso de descentralización ordenado, y esta iniciativa que estamos propiciando de algún modo va a darle más seguridad jurídica a este fenómeno que se plantea en la pregunta, ¿no? Claro, volviendo a este esquema del ping-pong con los 90, que hiciste de alguna manera vos y Así también es. Juan Miguel, digamos, estaba una política clara de descentralización en los 90, ¿no? Ahora, esto se da de bruces con lo que estaba diciendo Juan Miguel, de cierta necesidad del gobierno de anclar esta variable que es la variable salarial, digamos. Esto se le escaparía de las manos. Sí, algo que dijo Héctor, que aparecen aumentos salariales disimulados, ¿no? Y esto es un problema para el programa económico, porque en definitiva, si uno quiere que los salarios se acomoden bastante a la inflación esperada por el gobierno, la inflación que desea futuro, sin embargo, al aparecer estos aumentos salariales disimulados, eso es lo que termina impactando en el costo de las empresas y por lo tanto en los precios que terminan fijando, o si bien la demanda lo puede convalidar o no, lo empujan. Presión. Totalmente. Entonces no lo logra. Por eso esto de en cierto grado de base, como una descentralización, puede ayudar a que no se dé tanto, o quizás se resuelva alguno de estos aspectos donde las empresas pueden aumentar, porque va su productividad, su mercado, etcétera, y puedan, la verdad es que sin disimular, diríamos, que sea concreto, claro, el dato visible, transparente. Es que yo creo que la negociación colectiva centralizada también es un pacto de ineficiencia, porque regula para abajo, regula para la mediocridad, porque aquel empleador que puede dar más, no da más, se apoya en el que puede dar menos y evita dar un salario que a lo mejor refleje la productividad que consigue, con un aditamento, ¿no? La discusión se vuelve pobre en términos de contenidos, porque, por ejemplo, si hoy el gobierno quiere fijar un techo en la discusión salarial, pero resulta que los salarios de los trabajadores están deprimidos porque no van siguiendo la inflación, ha llegado el momento en Argentina de discutir
la composición del costo laboral extrasalarial. Por ejemplo, en la actividad de comercio hay un seguro de retiro complementario que vale estrella, que son 3,5% de contribución patronal sobre la masa salarial. Fíjense si no se podría suspender parte de esa contribución, reducirla y que eso vaya al salario para la coyuntura. Yo estoy seguro que los trabajadores aceptarían dejar de fondear o que su empleador fondee el 3,5 a cambio de mejorar un punto su escala salarial. Sí, la liquidación de los encargados de edificios, Por ejemplo, Héctor, también. llena de adicionales, la mutual, el seguro, sí. Esos son los desafíos que se nos presentan y que hay que enfrentar y que hay que enriquecer la discusión salarial. Por supuesto que no le va a gustar a los sindicatos, que de pronto se pueda hablar de las contribuciones solidarias que le retienen a los trabajadores, si no habrá llegado el momento de revisarlas, si no ha llegado el momento de reducirlas, reformularlas. Algunos dirán, con la mía no te metas, pero yo creo que Argentina hoy exige que todos nos metamos en todo. Y en eso justamente, Héctor, es algo que vos citabas hoy sobre como que había pocas huelgas, diríamos, ¿no? Y pocos reclamos por parte del sindicato. Si uno mete estas cuestiones importantes de largo plazo o de otro tipo de reforma, claramente esa actitud de muchos sindicatos va a cambiar. Es decir, uno tendría que estar esperando, pues decías, bueno, vamos a acumular conflictos, estamos acumulando conflictos y pues sería como destapar la olla para que haya conflictos, por lo menos de aquellos gremios afectados. Sí, Lógicamente totalmente. hay gremios más importantes que otros, pero sí que aflorarían tensiones que hoy no están. Que hoy Y no está. llama la atención, porque cuando vos tenés una caída de salario real tan grande, vos tendrías que estar teniendo más huelgas o reclamos, digamos, de algún tipo. Sí, bueno, yo creo que ese tema que plantea Juan debería dar para un spot completo, ¿no? Porque hay un tema fenomenológico ahí donde se cruzan cuestiones aspiracionales de una sociedad, de una comunidad laboral que no quiere el conflicto, pues se ha dado cuenta que el que más se perjudica con el conflicto es el trabajador y no necesariamente el sindicato que le impulsa. Hay una serie de factores que realmente están incidiendo en una baja conflictividad que hace menos comprensible esta iniciativa del gobierno de volver otra vez a reglamentar la huelga cuando estamos transitando niveles de baja conflictividad que no tienen antecedentes. Quizás previendo algo. Ojalá porque entonces estaríamos frente a un gobierno que planifica mucho. Claro. Digo esto porque es llamativo y cuando vos decís, bueno, acá hay normas que está impulsando el gobierno, normas o regulaciones, en un sentido que es inconsistente con la realidad económica actual, uno tendría que pensar que lo está haciendo. No creo que sea por desconocimiento absoluto de la realidad, sino que porque quizás prevén tensiones, como se ven en el mercado laboral. Yo veo tensiones en el mercado laboral que no se están canalizando, yo me puedo anticipar a cuando se empiecen a aflorar la huelga, las tensiones concretas. Sí, la pregunta que nos deberíamos hacer es si reglamentando el derecho de huelga hasta casi asfixiarlo es la forma más idónea para hacerlo. Yo creo que no. Yo creo No, que habría que pensar más en reformas como la que estamos comentando hoy, ¿no? tal De cual. darle la posibilidad de que se discutan salarios de manera descentralizada, respetando las particularidades de cada región, atendiendo a lo que incluso en la década del 60 se llamaban quitas zonales, que eran los convenios de actividad tenían quitas zonales por región, porque admitían esas asimetrías. Estoy hablando del Exacto. gobierno de 1963, 1965, ¿no? Pero bueno, habría que pensar en alguna variante así. Sí, totalmente. Bueno, ha sido un lujo. Che, Mariano, ¿estás ahí? Mariano, ay, qué lástima. Bueno, pero la verdad, Héctor, Juan Miguel, No, gracias a ustedes. espectacular esto. Además dio casi como si fueran unos pimpinelas, ¿no? Y sí, es que Complementado perfectamente, sí. la verdad que sí, y nunca había tenido la chance de compartir con Juan un spot, así que un placer, muy cómodo, y ojalá que repitamos. Y Igualmente. la próxima, Héctor, vos no estás muy lejos de acá. Estamos ahora en el rectorado de la Universidad de Salvador, aquí frente a
va al lado de Peña, de la parrilla, Sí. en Rodríguez Peña. Así que la próxima te venís acá y estamos los tres juntos en la mesa. Sí, claro, hacemos un panel por Zoom, me parece muy bien. Bueno, muy bien. Muchas bien. gracias, Juan Miguel. Gracias, Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a Maicon, como siempre. Y a todos los que están del otro lado, que ahora están poniendo ahí. Les agradecemos mucho también las felicitaciones que mandan. Nos vemos dentro de 15 días. Muy buena semana. Héctor, otra vez, Juan Miguel, y los chicos de Byton ahí en el equipo de ADRA también. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego.